Aunque para mí cada tema bíblico me parece extraordinario, el tema de la iglesia es especialmente emocionante para mí. Hablar de la iglesia es hablar de usted y de mí. Hablar de la iglesia es ver hechos de los apóstoles, pero también darse cuenta a través de la historia de lo que pasó después de que el Señor Jesucristo murió y después de que fueron siendo sacrificados la gran mayoría de sus discípulos. Eh, bueno, el último que murió fue el apóstol Juan. Él murió de muerte natural, anciano, y todo lo que pasó con las persecuciones de la iglesia, que terminaron viviendo en cuevas, terminaron escondidos. Se propagaba el mensaje del evangelio, pero no se hacía a plena luz del día, se hacía a escondidas. Y cuando un gobierno no tenía mucho que hacer, entonces se daba la tarea de perseguir a aquellos creyentes que no tenían ni una fotografía de su Dios, ni una estatua, ni una figura. Los llamaban herejes, los llamaban incrédulos, porque no mostraban cuál era su Dios. Y los perseguían por una o por otra cosa. Esa iglesia que durante mucho tiempo creció, nació, creció, tuvo un matrimonio, procrearon unos hijos debajo de la tierra. Sí, en catacumbas, así se le llaman, catacumbas. De tal manera que varias generaciones, muchos de ellos nunca vieron la luz del día, siempre fueron en las cuevas. Allí entonces aparece Constantino en el año 312, más o menos, y anuncia que le va a entregar en ese tiempo se le llamaban basílicas, que le va a entregar todas las basílicas a los cristianos, y efectivamente hace desalojar toda clase de religión y le permite a los cristianos que se establezcan en Roma y la nombra como la religión oficial del reino. Años 300, para el final de los años 500, ya la iglesia cristiana había dejado de ser iglesia cristiana y ya al final de los años 500 oficialmente se declaró como la iglesia católica, apostólica y romana. Y la iglesia cristiana desapareció. Ya no era una iglesia de creyentes, como lo vamos a ver en este estudio, sino que era una congregación, una reunión de religiosos que tenían que decirle sí a todo lo que esa ideología mandaba, y el que no lo hacía era juzgado como hereje, era, perseguido y hasta muerto. Eso tuvo su mayor expresión después de la reforma de Martín Lutero, donde la contrarreforma le dio autorización, el clero le dio autorización a una parte de la iglesia tradicional, la iglesia católica, a que hicieran un brazo, yo le llamo el brazo armado de la religión tradicional, quien fundó algo llamado la Santa Inquisición, y empezaron a buscar creyentes evangélicos y le ponían una parte de la Biblia a los que le caían mal y los juzgaban como herejes. Los quemaban en las plazas, los metían a los lugares de tormento y los torturaban. Eso no es un secreto, en la historia está. De hecho, yo estando muy niño, pude ver parte de una serie de televisión llamada La Inquisición, y contaban cómo llegó la Inquisición a Colombia y cómo familias muy prestigiosas fueron perseguidas por esa tal Sagrada Inquisición y cómo se apoderaron de muchas tierras a partir de esto. Eso la historia lo tiene claro.
Pero por encima de todas esas cosas, a partir de la reforma de Martín Lutero, una iglesia con falencias, sí, una iglesia con temores, una iglesia con ignorancia, pero empezó a multiplicarse, empezó a multiplicarse. Hombres valientes empezaron a llevar a uno y a otro país, trasladando las escrituras al lenguaje, escúcheme, al idioma de ese país. Hombres que es maravilloso escuchar todo lo que hicieron para poder llevar y presentar el evangelio en cada país. No hay algo como certero de cuándo llegó el evangelio a Colombia. Lo más cercano es en los años 80 del siglo XVIII. Es lo más cercano. Y se empezó a hacer una iglesia. Cuando en los años 50 del siglo XIX vino la persecución por los lados de Antioquia, a los cristianos se les acusaba de ser fanáticos, pero izquierdistas, que venían dizque de los Estados Unidos y los mataban como comunistas. Ya me acordé. Los acusaban de comunistas, y en Boyacá y en Antioquia mataron muchos cristianos, siempre liderado por la religión tradicional, por el cura del pueblo. Iban, los sacaban y los mataban. Pero sigue siendo la iglesia del Señor Jesús, la misma que nació del costado cuando el Señor Jesús, muerto ya, fue lanceado de este lado hacia buscándole el corazón, y de su herida vertió agua y sangre. Allí en ese momento se estableció el derecho que tenía Jesucristo de establecer su iglesia en la tierra. Ahora vamos a mirar entonces cuándo se habla por primera vez, cuándo y quién por primera vez nombra la palabra iglesia en la Biblia. Y si esa es lo primero que se conoce de la iglesia, si es una palabra nueva que se inventó el Señor Jesús, o si esto tenía, una historia anterior, si la palabra iglesia ya era reconocida antes del Señor Jesucristo. Vamos a mirar esas cosas. Primera vez que se nombra la palabra iglesia, lo hace el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, hablando de cosas muy trascendentales en Mateo capítulo 16, 18. Y sobre la confesión de Pedro, entonces el Señor Jesús le dice esto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? La confesión de Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mire, ahí está. Ahí está. El versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nosotros estudiamos esta sola declaración, que es la primera declaración del Señor Jesús sobre lo que hoy estamos viendo como la iglesia cristiano-evangélica, cristiano porque seguimos a Cristo, y evangélicos porque aprendemos del evangelio, de los escritores del evangelio. Si nosotros analizamos este texto solamente, nos daríamos cuenta de muchas cosas muy importantes con relación a la iglesia. Primera vez que en la Biblia se nombra la palabra iglesia como iglesia. Pero cuando nosotros nos vamos a averiguar, lo primero que tenemos que hacer, y les invito que hagamos, es investigar qué significa la palabra iglesia. La palabra iglesia tiene
muchos significados, porque no era la primera vez en el pueblo oriental que se hablaba de esto. No. Pero quiero que se dé cuenta. Aquí la palabra iglesia tiene el número 1577. Y a partir del 1577 vienen 2, 4, 6, 8, 10, 12 significados que la concordancia Strong llama cognados. Y el cognado es todo lo que se conecta con esa palabra. Todo lo que tiene que ver con variaciones, significados, acercamientos. Y es bueno, le voy a invitar que en este punto averigüemos todos los significados de estas referencias que tenemos allí, que están también en lo que significa la palabra iglesia 1577. Averigüemos primeramente qué dice el 1577. Dice que en el griego sería la palabra, ahí está, K, L-E-S-I-A, eclesia, como quien se frena, eclesia, así es. Y cuando nosotros averiguamos qué significa la palabra eclesia, averigüémoslo, no vamos a poner atención, no vamos a mirar eso de que es un compuesto de 1537 y un derivado de 2563, porque los significados que vamos a ver no lo dejan ver muy claro. Miremos, llamar fuera. La palabra iglesia o eclesia en griego significa llamar fuera, es decir, concretamente reunión popular, específicamente congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo o ambos. Asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Quiero decirle que la palabra eclesia significa llamar fuera. Eso. Quédese con eso, llamar fuera. Quédese con esa palabra, llamar fuera. Listo. Ahora vamos a estudiar lo que está allí, lo que viene allí. Vamos a estudiar el 1458. Dice, pedir como deuda o demanda, es decir, traer a cuentas, acusar, incriminar, sedición. Póngale cuidado, vaya haciendo y vaya escribiendo allí. Llamar fuera para acusar. Oiga, llamar fuera para pedirle cuentas, llamar fuera para acusar. No se le olvide. Continuemos. 28-22. Usted va tomando cuentas allí. 28-22. Es lo mismo que 28-21. Invitado, es decir, nombrado. Llamar fuera a través de una invitación para recibir una acusación. Pónganle cuidado. Para ser llamado a cuentas. Invitado, es decir, nombrado, o específicamente santo, invocar, llamar. Invitado, llamado, invitado, pero ya sabe para qué. Continuamos. 2564. 2564 dice, similar a la base de 2573, llamar, propiamente en voz alta, pero usado en una variedad de aplicaciones directa o de otra manera. Convidado, convidar, decir, invitar, llamar, poner por nombre, sobrenombre. Van cuatro significados y todas nos enfocan siempre a lo mismo. Invitar, llamar, y ya sabemos que es afuera. 1528. 1528 dice, invitar, hacer, entrar. Hombre, pero me llamó para afuera. ¿Ah? Me piden cuentas, me acusan y ahora ya me quieren hacer entrar. Listo. 4779. Convocar, reunir. Reunión. Convocar, reunir, reunión. Todo esto significa iglesia, todo. Van complementando el significado de la palabra iglesia.
Ahora 33:33. Dice así, llamar a otra parte, es decir, citar, convocar, hacer venir, hacer llamar, llamar. Listo. No necesita mucha explicación. 28:21. 28:21 dice, invitación, figurativamente vocación, estado en que fue llamado, llamamiento, llamar. Eso sí, escríbalo allí. Eso entonces, aquí está diciendo que se hace una invitación, pero en el estado en que la persona fue llamada. No se le pone condiciones. Déjeme, me detengo aquí, no quería interrumpir el poder estudiar estos significados, pero déjeme interrumpir aquí un poquitico. De eso se trata la iglesia. A la iglesia no podemos llamar personas perfectas, buenas personas, no. Yo fui testigo de algo con una persona, con una mujer que llegó a la iglesia en una minifalda impresionantemente alta, generalmente en una ropa muy indecorosa, muy maquillada, en unos tacones altísimos, llegó llorando y se encontró con una hermana en la puerta y le dijo, yo necesito ayuda, por favor. Ella venía desesperada. Yo necesito ayuda, por favor. Necesito ayuda. Y lo que le dijo esa persona, esa hermana nuestra, esa cristiana, esa hija de Dios, le dijo, no, usted no puede entrar así. Vaya y cuando esté mejor vestida, viene. Y ella le rogaba y le decía, yo necesito hablar con alguien, por favor. Así sea aquí afuera, en la calle. Escúcheme. Y ella le dijo, no, yo no quiero que me vean hablando con usted, váyase. Porque no se entiende qué es la iglesia. No se entiende que aún la iglesia, y eso lo vamos a ver, no solamente está llamada a aceptar, a recibir a la persona cuando viene en la crisis que Dios va a usar para cambiarle el pensamiento, para que se arrepienta, sino que la iglesia tiene la necesidad de salir de las cuatro paredes donde antes se llamó la iglesia. En otro tiempo, y esto es bueno que lo tenga en cuenta mi hermano o mi hermana, en otro tiempo, hace algún tiempo, se le llamaba iglesia a la catedral, se le llamaba iglesia a este salón. Y como una de las muchas herencias que nos dejó la religión tradicional, entonces se decía que fuera de la iglesia no había nada bueno. Que el día que el Señor Jesucristo viniera, el que no estuviera en la iglesia, o sea, en el salón donde se congregaba, se quedaba. Porque Dios no se iba a llevar sino a los que estuvieran en la iglesia. Esto fue nocivo para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque al no decirle la verdad, al no decirle a la persona, usted es la iglesia y de usted se espera que viva una vida santa porque dentro de usted está Dios. Dios no solamente está en este lugar, porque lo que se le decía y se le enseñaba a la gente era que Dios no estaba en otra parte sino aquí en este lugar. O allá en la religión tradicional, en esa catedral. La gente, el cristiano, hace algunos años, pensaba que no encontraba a Dios sino en el lugar donde se congregaba. De tal manera que cuando estaba fuera de ese lugar, la persona era desordenada, la persona era de cualquier manera y se preparaba para venir o para ir al lugar donde se congregaba y decía, bueno, hoy sí me voy a portar bien porque voy a buscar a Dios. El de la tienda de la esquina le decía a doña Maruja, la veo rara, la veo extraña, hace días no la veo por ahí. No, es que me convertí. Y el tipo decía, ¿me convertí en qué o qué? No, yo ahora soy cristiana. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a buscar a Dios. ¿A buscar a Dios? ¿Cómo así? ¿Y es que está perdido Dios o qué? No, usted no entiende. Y ni ella misma entendía, porque pensaba
que el lugar donde se podía reunir con Dios era el lugar donde se congregaba, pero que fuera de las puertas del lugar donde se congregaba estaba libre para hacer lo que sea, estaba libre para pecar, estaba libre para mentir, pero eso sí, cuando entraba por esas puertas, como ahí estaba Dios en ninguna otra parte, entonces se tenía que portar bien. Es un daño muy grande el que se le ha hecho a la iglesia cuando no se le dice la verdad, cuando no se le dice, usted es la iglesia, y a donde vaya Dios va con usted, usted es el templo del Dios viviente, y a donde usted vaya tiene que ser una persona santa. No es solamente en el lugar donde se congrega, es a donde vaya, porque Dios va con usted. ¿Qué pasó? Entonces es bueno ir teniendo esas cosas muy claras. Seguimos con el 1462. Acusación. Se conecta con lo que vimos antes. Llamar afuera para pedir cuentas, para acusarlo de algo. Acusación, es decir, ofensa alegada, delito. Continuemos. 1941. Dar derecho, por implicación invocar. Ayuda en adoración, testimonio, decisión. Invocar, llamar, apelar, poner sobrenombre. 43-41. Dice, llamar hacia uno mismo, es decir, citar, invitar, convocar, exhortar, llamar. 42-92. Mire lo que dice eso. Llamar hacia uno mismo, retar, desafiar, es decir, por implicación irritar. Déjeme preguntarle algo, mi hermano. ¿La iglesia cristiana para usted, o sea, la vida cristiana, el evangelio para usted, es un reto o no es un reto? Sí, claro, hermano. Es un reto de los más desafiantes. Es un reto a vivir una vida diferente, donde la gente empieza a verte tan raro que muchos de ellos ya no tienen ganas de compartir más contigo. Es un desafío. ¿Qué se hizo? Retar, desafiar. Dios desafía al creyente a que viva una vida diferente a la que conoció. Dios desafía al creyente, oiga, y eso causa irritación en aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Alguna vez ha visto a alguien en su casa irritado? Es que usted y ese cuento, ya no me lo aguanto más. Usted con el cuento de la iglesia, ¿por qué no se larga? Último, 479. Ese es el último. Invitar de vuelta a los que volvieron atrás. No, es que la palabra iglesia es completa. Invitar de vuelta, convidar otra vez a los que volvieron atrás. El Señor usa la iglesia para decirles, vamos de nuevo, renuévate otra vez. No hay problema. Listo. Miremos esto. Pongamos atención. La palabra iglesia entonces tiene que ver con llamar fuera de un contexto, fuera de una cultura, fuera de un mundo, de una tradición, de unas costumbres, fuera de una familia. Y allí, fuera de ellos, eres acusado. Te haces cargo de todos tus pecados. A ver, ¿cuántos ese día que ustedes identifican que fue el día de su conversión, el día de su nacimiento de nuevo, empezaron a darse cuenta que eran pecadores? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano, ¿cuántos? Eso. Ese día el Señor te llamó fuera, te acusó, te llamó a cuentas, pero entonces, ¿sabe qué? Así como uno de los significados que tiene allí, te removió ese pecado. Te invitó a vivir un desafío, el desafío de la vida nueva, de la vida en Cristo. Es un desafío que no es para 1 o 2 años, es un desafío para el resto de nuestra vida. Bueno.
Lo más importante es que usted esté entendiendo. Lo más importante es que estés entendiendo. Dios entonces nos saca afuera de una tradición, de un sistema, de una costumbre, de una familia. Eso se dio y se ha dado muchas veces durante todo el tiempo de la humanidad. Miremos algo. Creo que es al primero que el Señor invita a salir del contexto donde vivía. Génesis capítulo 12. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete, sal de tu tierra, sal afuera de tu parentela. Léalo. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo llamó fuera. Fuera de una familia, fuera de unas costumbres, fuera de una idiosincrasia, fuera de una cultura pagana, una cultura idolátrica, una cultura donde se ofrecían los niños a una cantidad de demonios, de dioses que no eran dioses. Y el Señor le dice: vete de allí. Dentro de ese contexto no puedo hacer nada contigo. Por favor, escuchemos eso. A veces al ser humano le cuesta entender esto. Y para que usted lo entienda de la manera que la Biblia lo quiere decir, le voy a dar ejemplos. Conocí un muchacho, parte de una familia, vivía muy bien, tenía una profesión, pero trabajaba con el papá. Él, religioso católico, empezó a darse cuenta por la Biblia que habían cosas que la religión tradicional ocultaba y que había cambiado. El Señor le abre el entendimiento. Y cuando él se da cuenta que está viviendo una mentira, él dice: caramba, tanto tiempo que yo había estado engañado y ahora me doy cuenta. Pero él no entendió que el Señor le estaba diciendo: tienes la capacidad, tienes la posibilidad de apartarte de tu familia, donde siempre se hacían ritos religiosos católicos dentro de esa casa, donde se tenían vírgenes, donde se tenían santos, donde se rezaba el rosario. Y él dijo: no quiero darle una mala experiencia a mi papá y a mi mamá, no quiero darles el dolor de que yo me voy así, no, yo no quiero. Yo voy a ser cristiano, pero lo voy a hacer allí, en mi casa. Como hijo único, entonces, siguió allí. El primer impacto, que es el llamado, el primer impacto a salir fuera de ese contexto, para poder que el Señor renueve la mente, para poder que el Señor le muestre otro futuro, otros horizontes, él dejó pasar ese impacto, lo dejó pasar. Y entonces siguió viviendo dentro de su familia paterna. Entraba, salía, le decía a sus padres: no, eso no es así, la Biblia dice otra cosa. Ay, la mamá se enojaba: ay, es que usted. El papá decía: hágame el favor. No me confunda a su mamá, no me la confunda. Pues en cuestión de 3 meses nos estaba diciendo: no, yo no quiero ir, es que, ¿qué te digo? Es un choque y yo, la verdad, no quisiera hacerle daño a mi mamá, no quisiera ver a mi papá que se pone serio cuando yo hablo de la Biblia, cuando ya no los acompaño a la misa, cuando ya... No salió fuera y se devolvió. Habiendo entendido la verdad, no salió fuera y se quedó en el mundo. Ahora, yo le puedo decir algunas cosas, pero le voy a mostrar otro ejemplo. El ejemplo de Lot. Capítulo 19 en Génesis, capítulo 19, versículo número 12. Génesis 19, 12.
Vienen por Lot los varones que iban a destruir a Sodoma y Gomorra y están en la casa de Lot. La gente afuera quiere linchar a Lot y se quiere llegar sexualmente a los dos varones que habían venido, que estaban nuevos allí. Y en el momento en que hicieron violencia con Lot, entonces los varones alcanzaron a Lot y lo entraron y cerraron la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Ahí está. Está llamando a Lot fuera de la corrupción, fuera de esa cultura pecaminosa, fuera de esto. El ejemplo de la mujer de Lot es muy diciente para nosotros, porque personas que empezaron a caminar hacia la vida en Cristo y empezaron a lamentarse de todo lo que tuvieron en el mundo. Yo me acuerdo. Realmente eso me estaba sucediendo a mí. Yo quiero contarle algo que ya le conté. Algo parecido a la mujer de Lot me estaba sucediendo a mí. Yo empecé a ir a una iglesia cristiana, pero empezó un sentimiento a morar dentro de mí, a acordarme de la orquesta, a acordarme de lo bien que sonaba la orquesta. Y ese sentimiento llamado nostalgia fue lo que hizo que la mujer de Lot mirara hacia atrás. La Biblia no explica qué es lo que atraía de Sodoma y Gomorra a la mujer de Lot. No, la Biblia no explica si eran joyas, si eran vestidos, si algún amigo, alguna amiga ella tenía en Sodoma y Gomorra. La Biblia no dice qué, pero lo que sí muestra la Biblia es que la esposa de Lot tenía nostalgia de lo que estaba dejando atrás. Y esto pasa con las personas que por la nostalgia de lo que vivieron antes de Cristo se estancan. La estatua de sal tipifica una persona que se estanca en el camino de Cristo y empieza a lamentarse, empieza a quejarse, a decir: esto es muy duro. De pronto no se va, de pronto no se vuelve al mundo. Pero el acordarse de que fue importante en el mundo, tuvo muchas amistades, mucha influencia, que ahora nadie lo quiere escuchar, nadie la quiere oír, pero que antes la escuchaban, era importante. Eso, yo he conocido muchas cristianas y muchos cristianos que se estacionan en la vida cristiana y se quedan lamentándose, se quedan quejándose de que la iglesia, el evangelio es muy duro, que el diablo lo ataca. Es que yo me acuerdo cuando yo disfrutaba de todo en el pecado y sin embargo yo vivía bien, yo nunca me enfermaba. Pero ahora en Cristo, todo me ha salido mal. Desde el día que llegué al evangelio, me ha salido mal. Eso por donde sea, me va mal, las cosas se frustran, nada sale. Y son las personas que usted escucha diciendo: no aguanto más, no sé qué más hacer, no quiero más esta vida. Eso es. Pero Dios está sacando del mundo. Ahora, miremos en la actualidad quiénes son esas personas que han sido llamadas fuera, pero que no han tenido la capacidad de permanecer por fuera del sistema del mundo, de la mentira del mundo, de la forma en que se consigue el dinero en el mundo, de la forma en que se consigue paz en el mundo, de la forma en que los corazones se alegran en el mundo. Mucho cristiano no ha salido de allí. Leámoslo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Tenemos tiempo. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. El versículo número 14, por favor, le está diciendo al cristiano, a aquel que fue llamado fuera,
a aquel que fue invitado a confrontar sus pecados y a entregárselos al Señor Jesús para empezar a caminar un camino libre, un camino limpio, sano. Le está diciendo eso. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La palabra yugo tiene que ver con sociedad, dice. Instruir diferentemente. Unir en yugo. La palabra yugo tiene que ver unidad, tiene que ver establecer uno mismo con otro. Bueno, usted sabe que cuando se habla del yugo de los animales es un gran madero que se le pone en la cabeza uniendo dos animales, y la coyunda es lo que se amarra a la cabeza de cada uno. El yugo es precisamente el estar unido a algo o a alguien. Y el Señor está diciendo, no te unas con los incrédulos. No te hagas una atadura en la misma forma o el mismo pensamiento que tienen los incrédulos. No te unas a las costumbres de los incrédulos. No te unas a las creencias de los incrédulos. Permanece fiel a las enseñanzas de la Biblia. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? A la humanidad sin Cristo Dios le llama injusticia. A ti y a mí nos llama justicia. ¿Hola? Para eso nos llamó afuera. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Al no creyente Dios le llama tinieblas. A usted y a mí nos llama luz. 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es un demonio. Belial es epíteto de Satanás. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué podemos nosotros compartir durante toda una noche, durante todo un día con el incrédulo? Si no dejamos el mensaje de Jesucristo y no he recibido ese mensaje, ¿qué vamos a seguir compartiendo con lo que hace el incrédulo? Dice el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Deténgase ahí. Hoy en día vemos como una cantidad de cristianos ya no les es difícil, yendo a una iglesia cristiana un domingo, compartir, participar, disfrutar de todo lo que el mundo le ofrece al no creyente, al no cristiano, como una diversión. Y si hablamos de los ídolos, esto es tan claro, hermano, como el Señor llamó al cristiano a vivir fuera de un sistema, de una creencia, de un diseño, de unas tradiciones, de una costumbre, de una cultura. Pero el cristiano se volvió a conectar con las tradiciones, con las costumbres, con el diseño, con la cultura idolátrica. Hoy cantidad de cristianos que fueron llamados a vivir fuera de ese sistema están allá metidos con el inconverso, celebrando Navidad y celebrando una cantidad de fiestas establecidas por los religiosos católicos. Impresionante, hermano. Impresionante. Como introducción a este tema de este mes, quería dejarle claro esto. No hay otro significado a la palabra iglesia, sino el llamar fuera de un sistema pecaminoso y demoníaco para confrontarme con el pecado que vivía allá y ser justificado por la sangre de Cristo. Y ese último texto que vimos, ese último significado, llamar otra vez, es que hay oportunidad todavía para el que se apartó, para el que pisoteó al Hijo de Dios pecando voluntariamente,
para el que tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, para el que afrentó o ofendió al Espíritu de gracia, hay un nuevo llamado a salir fuera de ese pecado. No, y aquí sí pensaba que se iban a emocionar, pero no se emocionaron. No hay otro significado para la palabra iglesia sino llamar fuera, fuera del sistema pecaminoso, fuera de la vida que nos llevó a ofender tanto a Dios, que nos metió en problemas, que nos llevó a destruir el hogar, la familia, fuera de ese sistema. Usted lo conoce, el sistema de los amigos, el sistema de la televisión que excita, de la televisión que enerva, de todos esos videos que ponen a volar la mente, fuera de esa doctrina, fuera de esa cultura. Dios nos llamó a vivir por fuera de eso. Y la iglesia, al no saber qué es ser iglesia, qué es ser cristiano evangélico, piensa que puede estar yendo a una congregación, pero compartiendo, dependiendo aquello con que sea presionado por la familia o por los amigos, sí, termina volviendo a introducirse en aquello que dejó. Termina participando de nuevo, incluyéndose de nuevo en aquello que fue extraído por el Señor, en aquello que fue llamado fuera. También hay una referencia donde dice que iglesia se le llamaba a los espías, que de parte de un reino que iba a venir a invadir otro reino, mandaban algunas células de 2 en 2 a que se contactaran con los más importantes de ese país o de esa ciudad, para que cuando fueran invadidos, los que estuvieran de acuerdo con el reino que iba a invadir esa ciudad, ellos fueran intocables. Se les decía, si ustedes se convierten al rey que viene a invadir esta ciudad, cuando sean invadidos, a ustedes los dejamos tranquilos, los perdonamos. Y entonces de allí se genera la idea de que de la misma manera el Señor te mandó a alguien a tu casa y te dijo, el Señor Jesucristo va a venir un día, va a invadir esto y va a destruir a los pecadores. Si te conviertes a Jesucristo, cuando venga el reino de los cielos, te perdonamos y no vas a perecer con aquellos que Dios va a juzgar como pecadores. Entonces son las similitudes y son cosas que para mí son, le repito, para mí son emocionantes. Siempre que las estudio, siempre que entiendo un poco más aquello que es usted y que soy yo, de lo que formamos parte, hermano, del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y la iglesia es eso, el cuerpo del Señor. Pero yo quiero que nos vamos con esta meditación. ¿Usted sabe fuera de qué lo llamó el Señor? No me conteste. Mire, se lo planteo de esta manera. ¿Usted sabe fuera de qué clase de vida lo llamó el Señor? Si lo sabe, pregúntese, ¿he permanecido por fuera de la vida que Dios me sacó? ¿He permanecido por fuera del pecado, de las tradiciones religiosas, idolátricas? ¿He permanecido por fuera de la mentira? ¿He permanecido por fuera del engaño? ¿He permanecido por fuera del sistema pecaminoso, del sistema mundano, económico? ¿O me he dejado arrastrar de nuevo dentro de alguna de esas prácticas de la cultura pagana, pecaminosa, mundana, idolátrica, demoníaca, religiosa? Porque déjeme contarle algo. Una mujer, después de mucho tiempo, cuando me escuchó decir que, dando un testimonio, que una hermana había sido llena de demonios por una mujer cristiana dentro de una iglesia, que había practicado la brujería,
y que el Señor la sacó de la brujería, pero ella volvió otra vez a las mismas prácticas. Oiga, volvió a las prácticas de la brujería dentro de la iglesia. Y con esas prácticas dentro de la iglesia, por falta del discernimiento del pastor, llenó de demonios a muchas personas por las cuales oró y le impuso manos. Cuando ella escuchó eso, me buscó y me dijo: pastor, ¿usted está hablando de mí? Porque yo estuve en ese tiempo, en esa iglesia, y yo hacía eso que usted contó. La hermana, ¿cómo se llama? ¿Se llama fulana o se llama fulana? Le decía esa, la tercera que usted nombró. ¿Usted está hablando de mí? Le dije: sí. Pastor, yo sí tenía una duda, que si yo podía usar los mismos métodos que usé en la brujería, ahí dentro de la vida cristiana, porque yo fui sincera cuando me convertí al Señor, pero a mí me dio mucha inquietud, me dio mucha curiosidad ver si yo, al practicar lo mismo que me daba resultado en la brujería, ahora en Cristo, me iba a funcionar. Y yo veía que me funcionaba. Sí, listo. Practicamos la Navidad, practicamos todo eso. Ya fuera, ya cuando hemos sido llamados fuera, decimos: bueno, ¿y si ahora lo hacemos en el nombre de Jesús? ¿Y si ahora lo hacemos diciendo que el divino niño de los católicos es Jesús chiquito y que lo que le vamos a hacer es a celebrar el cumpleaños? ¿Qué tal? Y se acercan y se dan cuenta que hay alegría, que hay luces, que hay regocijo y dicen: sí, esto es de Dios, pero no se dan cuenta que como iglesia fueron llamados fuera de ese contexto idolátrico y que ellos mismos se volvieron a meter.